No me tenés que comprar el premio Vale, porque creo que con este Franco. No, viste, Elliot Daly, quien fue reemplazado a los 64 minutos y que luego tuvo que volver a ingresar. sí, para mí es recontra para Hoover. Pero la realidad es que esto puede generar un impacto bastante positivo. El tema ahora, a la 1 sale el equipo. El plantel para... Okay, it's no respect. Yeah, I'm playing for my country. Buenas a todos, ¿cómo andan? Estamos acá en otra edición de Periodismo Rugby Podcast. Hoy estamos en una edición especial porque vamos a hacer nuestra primera entrevista en lo que es el programa. Estamos acá con Nacho Chanz, periodista de Uruguay, trabaja en el diario El Observador, autor del libro Los Teros, una historia de sacrificio y orgullo del rugby uruguayo. Y estamos acá también con Nico, que nos va a ayudar a hacerle algunas preguntas y bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando en el rugby uruguayo hoy en día, que está en un momento bastante lindo y queremos que nos cuenten él, que sabe más de cómo viene la cosa. Buenas, Nacho, ¿cómo andás? Franco, buenos días. Nico, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes acá en el podcast. Buenas, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte acá. Así que bueno, si quieren arrancamos con esto. Para empezar más o menos y para poner un poquito en contexto, Nacho, ¿cómo vivieron el partido del sábado y en qué lugar de la historia del rugby uruguayo pensás que se ubica este partido? Y bueno, yo lo escribía que sin duda se entra dentro de la corta lista de victorias más importantes de la historia. Es el quinto mundial, es cierto, es el tercero consecutivo, pero es el primero que clasifica como Américas 1, como el mejor de las Américas, sin contar a Argentina, que clasifica directo habitualmente por ser uno de los mejores 12 equipos de cada torneo. Pero Uruguay nunca había logrado esto, clasificar como el mejor de las Américas. De hecho, de 2007 para acá no tenía ni siquiera la posibilidad de competir como Américas 1, porque lo definía eso solo Norteamérica, y después América 2 sí se disputaba con Sudamérica Rugby. Entonces, terminar quizás, si se quiere, de consagrarse como el mejor de las Américas detrás de Argentina es todo un logro histórico que habilita muchas otras cosas que vendrán en la preparación y decir, bueno, desde fondos hasta partidos, con Tier 1 hasta posibilidad de jugadores que se vayan afuera, pero es decir, bueno, acá estamos, ¿no? Golpear la puerta y ratificar todo lo bueno que se venía haciendo. Bueno, ahora sube otro escaloncito más, así que por eso y por cómo se dio el partido, por la diferencia que planteó, por ese segundo tiempo donde lo pasó por encima directamente a Estados Unidos, me parece que rankea alto. No te digo como la de Fiji, que creo que sí, que queda por lejos como la victoria más importante de la historia del rugby uruguayo, pero está en un top 5, me parece que entra. Sí, te quería preguntar también sobre el partido, que la verdad a muchos nos llamó la atención, no sé si ustedes también, cómo jugó Uruguay, ¿no? Más que nada el juego, ese segundo tiempo que realmente fue avasallante y vos veías Estados Unidos y Estados Unidos como que decía, ¿qué hacemos acá? Como que estaba muy desorientado Estados Unidos. No sé si a ustedes los sorprendió o era algo que vos por lo menos te habías pensado que podía pasar tanta diferencia, sobre todo en el juego. Algo que cuando vos hablás con los jugadores y con el entrenador argentino, Esteban Meneses, ex La Plata, siempre llama la atención es el convencimiento que tiene en la idea de juego. Desde que llegó, fíjate, el mono viene en principio de 2016, después de que Uruguay clasifica después de 12 años a Inglaterra 2015, y tiene una actuación bastante digna, bastante buena, mejor si se quiere que la que se esperaba después de estar 12 años afuera del Mundial, con Pablo Lemoine. Bueno, ahí la Uru decide cambiar y decir, bueno, vamos a dar un paso más. Está todo bien con esto, con esa historia del amateurismo y esa historia romántica del último equipo amateur que llegó a una Copa del Mundo. Está todo lindo, pero hay que cambiar y hay que jugar a un juego moderno. Hay que salir a buscar los partidos y a jugar ofensivamente un poco como se hace en el mundo. Cierto que eso es relativo y Argentina fue para adelante y fue para atrás, y hoy en día no es que se juega, que los grandes equipos juegan a atacar y nada más, ¿no? Tienen un rol defensivo muy importante, pero no mancarse y no amputarse esa herramienta ofensiva, no ese afán ofensivo. Bueno, Uruguay lo empezó a trabajar con el Mono Meneses y bueno, con sus altos, con sus bajos, con sus momentos buenos y sus momentos no tan buenos, y manteniendo una intensidad defensiva. Pero yo creo que el partido del sábado es como el sumum de ese juego ofensivo que quería hacer Uruguay, ¿no? Lo sale a buscar cuando quizás el manual y el libreto de partidos decisivos, todos sabemos, es defensa, usar mucho el pie, poco riesgo. Bueno, Uruguay identificó
que la mayor debilidad de Estados Unidos estaba moviéndole la pelota y atacándolo y siendo vertical y buscando los espacios ahí cerca del rack, en la primera posición, en la segunda posición, pero con juego rápido. Y bueno, esos 15 primeros minutos del segundo tiempo le salió todo bien. Fue el partido perfecto de Uruguay. Lo pasó por encima directamente y lo quebró de la cabeza, pero sobre todo fue muy llamativo eso y fue como una gran revancha o el decir, vieron que tenía sentido toda esa apuesta por juego ofensivo. Se pagó en el momento justo, ¿no? Y le metió 21 puntos en 12 minutos que lo quebró a Estados Unidos. O sea, veíamos hace tiempo, los que estábamos cerca siguiendo la selección, que se estaban trabajando esas herramientas que contra rivales quizás inferiores en algún momento habían sido muy claras, pero bueno, faltaba eso. Es cierto que contra Fiji también lo mostró por momentos, pero en un partido así decisivo de clasificatoria, que no era tan fácil llevarlo a la cancha, hizo 12 minutos perfectos y lo liquidó ahí, en definitiva. Y Nacho, en términos de preparación y planificación, ahora que tienen 2 años, ¿qué cambia con respecto a los años anteriores, que capaz se clasificaba más sobre el Mundial y tenía menos preparación? ¿Qué cosas específicamente cambian, ¿no? Tener 2 años para preparar un Mundial. Justo eso le preguntaba ayer al Mono Meneses, que hoy una entrevista que va a salir hoy con El Observador, qué enseñanza quedaba respecto a la preparación anterior. Tiene la gran ventaja de que con el mismo cuerpo técnico van por su segundo Mundial y bueno, habrá que copiar cosas y aprender de algunas cosas de Japón 2019. Y él me decía que básicamente no va a cambiar nada. Recordar para Japón, Uruguay clasifica en febrero, un año y medio antes. Clasifica como Américas 2 un año y medio antes. Este es un poco más de tiempo, es medio año más, pero la base del trabajo va a ser la misma, porque en realidad para Japón, Uruguay incorporó, el gran cambio que tuvo fue que incorporó 4 o 5 profesionales extranjeros pagados por World Rugby. Ben Pollard, un analista de video de Saracens, Craig White, bueno, que fue preparador físico de los Lions y tiene una amplia experiencia en varios equipos del mundo, también fue preparador físico de Gales. Lo sumó en esa preparación, bueno, trajo a Ninja Toeschini, trajo también a Pablo Bouza para el line, sumó muchos jugadores, muchos entrenadores, que lo bueno es que siguieron trabajando, en definitiva. Algunos siguieron trabajando acá, mismo en el terreno, otros siguieron trabajando online, y bueno, esta realidad de la pandemia facilitó un poquito eso, sobre todo con los analistas de video y con eso, que no están viviendo acá, pero están haciendo un trabajo de primer nivel. Eso no lo cortó Uruguay. Sumó algún entrenador más, vino Koichi Pelicena para esta preparación de las eliminatorias, que también fue muy positivo. Pero esa experiencia creo que se va a mantener y no va a ser un gran cambio, sino que van a apostar, me parece, a lo mismo. Creo que lo que más cambia es argumentos cada vez más fuertes para decir, bueno, necesito jugar con un Tier 1 todas las ventanas, que hasta ahora había sido muy difícil de lograr. De hecho, después en ventanas contra Tier 1 no ha jugado. Lo más cercano en una ventana ha sido Fiji un año antes del Mundial. Este julio iba a jugar contra Gales, se cayó la gira y bueno, estuvo la posibilidad de viajar allá junto con los 2 partidos que jugaba Argentina, pero bueno, estando tan cerca de las eliminatorias, teniendo que hacer cuarentena al ir, teniendo que hacer cuarentena al volver, dijeron no, el objetivo máximo está en los partidos con Chile y con Brasil y no podemos desviarnos de eso. Pero bueno, en noviembre ya se viene un partido contra Italia y bueno, creo que eso, la gran enseñanza es un tema práctico. Además, Uruguay es el equipo 14 que clasifica al Mundial, es el segundo de la eliminatoria después de Samoa. Hay un montón de otros equipos que en las próximas ventanas van a estar jugando eliminatorias, entonces que habitualmente iban para ellos esos partidos contra Tier 1. Bueno, ahora no hay mucho argumento para que no vayan para Uruguay. Cosa que por política, si se quiere, Canadá viene a jugar en julio contra Inglaterra y contra Irlanda. O sea, Canadá, ¿qué hace? Que Estados Unidos también, exactamente. Ahí hay política, claramente hay lazos con los países del norte que siempre estuvieron mucho más aceitados. Está todo el tema de las elecciones de World Rugby, el apoyo de Canadá a eso, cómo se paga con partidos en definitiva, pero bueno, desde la cancha me parece que Uruguay ya ha hecho muchos argumentos y que lo facilita, si querés, la logística, porque para las próximas ventanas, pues, el hecho que Argentina traiga en julio a selecciones para acá facilita mucho el hecho que en julio Uruguay pueda jugar en alguna de las semanas libres de las giras por Argentina contra Tier 1. Ese es un gran paso y me parece que la clasificación del sábado despeja totalmente esa duda. Uruguay en los últimos años teniendo mucho peor competencia de Canadá y Estados Unidos, a los dos los ha dejado muy atrás. Entonces, a Canadá lo ha dejado muy atrás y a Estados Unidos le ganó bien. Entonces, me parece que ese es el mayor cambio que debería venir en estos 2 años. Claro.
Sé que, Nacho, me quedé con lo que habías dicho de romantizar el estilo de juego que los identificaba capaz y tratar de pasar esa barrera y superarse y buscar realmente poder competir en lo que es un nivel del Tier 1. Y la otra vez lo hablábamos un poco de también, se traslada también un poco a lo que les pasaba a los Pumas, de que estamos volviendo un poco a ese juego de identificarnos más que nada con la defensa y con las ganas, con la pasión, más que con un plan de juego así realmente competitivo. Y está bueno también que esos sean los objetivos. Y también quería preguntarte, ¿cómo pensás que las LAR influyen en eso? ¿Sentís que el rol en el presente de la liga influye en este cambio de objetivo para Uruguay? Creo que la SLAR fue fundamental, también es algo que hablábamos en esa entrevista que le decía con el Mono Meneses, pero lo han dicho varios en estas horas de cómo influyó, de ya la competencia profesional por un lado, el hecho de que viniera Jaguares, viniera los Jaguares que quedaron, si se quieren, que no se fueron a Europa, ¿no? Pero que viniera un equipo que globalmente era mucho más fuerte que el Seibos de un año antes en el día que se truncó. El hecho de que por la pandemia se tuviera que jugar en burbuja y que los jugadores tuvieran 24 horas dedicados al rugby durante 3 meses, absorbiendo conceptos de los entrenadores y jugando cada 3 días. Todo eso fue una plataforma que, tomando lo malo de la pandemia, lo transformó en una experiencia espectacular para Uruguay, para Chile, se vio clarísimo. Si te pones a ver, los dos duelos, Estados Unidos, la mayoría de sus jugadores milita en la MLR, y de Canadá también, en definitiva. Algunos refuerzos importantes de Europa, pero los dos equipos de la SLAR fueron muy superiores en su serie a los dos equipos de la MLR. Eso no es casualidad, y bueno, creo que se lo planteó al principio de año. Obviamente Chile y Uruguay lo plantearon así, que fuera una base importante para la eliminatoria, y creo que se dio. La SLAR de Peñarol estuvo muy centrada en dar un paso hacia adelante en el juego físico, en estar más fuertes en el contacto y en la defensa. Después de muchos años de trabajar eso, decir, vamos a hacer un juego ofensivo, vamos a buscar opciones de ataque, vamos a jugar con lo que tenemos enfrente, no ser tan conservador, el siguiente paso fue volver un poco a las raíces y fortalecer las formaciones fijas y la defensa. Eso en la SLAR, Peñarol no hizo un juego lindo para nada en la SLAR, fue un juego muy práctico. La patada de Martín Roger fue fundamental como para ganar varios partidos, pero para plantearse ese juego no fue un dechado de virtudes en ataque, sino que se hizo fuerte desde la defensa. Eso me parece que pagó mucho en las eliminatorias. ¿Y cómo ves, Nacho, hablando de las LAR, el futuro del torneo a mediano y a largo plazo? Acá, por ejemplo, en Argentina, viste, capaz nos renegamos un poco porque obviamente teníamos el Super Rugby, era todo lindo, y de repente estamos en las LAR, que obviamente es un nivel muchísimo más bajo, y a la Argentina creo que realmente si querés competir con los Tier 1, me parece un torneo de bastante menor nivel, si querés desarrollar jugadores. ¿Vos cómo lo ves, más que nada para Sudamérica y también para Uruguay, obviamente? Es así, yo creo que creo que es cierto, pero también que mirando opciones realistas, Argentina no tiene mucho para dónde ir, ¿no? En definitiva, cualquier otra opción, el costo-beneficio es difícil, porque ir a jugar una Carry Cup B, no le dan la chance de jugar una Carry Cup A, ir a jugar una Carry Cup B a Sudáfrica, irte varios meses, es carísimo, no tiene mucho retorno para los sponsors que no pueden tener partidos de local, irse a Europa también es un desafío logístico muy difícil. Entonces, es cierto, quizás el que menos gana en el corto plazo de las LAR es Argentina, es así, pero también si vos te podés saber, yo creo que la posibilidad de ampliar una segunda franquicia claramente le puede dar más desarrollo a más jugadores, y creo que claramente una SLAR 2022 va a mostrar, por lo menos de Brasil y de Chile y Uruguay, un escalón más encima, porque les vino muy bien. Lo hablaba con alguna gente también, el hecho de que Jaguares estuviera tan despegado en el arranque de esta SLAR 2021, obligó a todos a subir un escalón mucho más que si hubiesen jugado contra el Seibos de 2020, ¿no? O sea, sobre todo a Chile y Uruguay los exigió muchísimo a estar a la altura, y creo que se notó en los partidos, creo que de la primera ronda a la segunda ronda se notó, y después en la semifinal y la final, el mejor partido de Uruguay es la final contra Jaguares. Realmente eso de que siempre se hable de que el periodismo podemos decir que es un discurso, eso de que ese cassette, en definitiva, jugar contra los mejores te ayuda a subir un escalón. Bueno, me parece que la SLAR 2021 para Peñarol, para Segnam, o sea, para Chile y para Uruguay, es esa demostración clara. Sigue sin ser una solución de fondo para Argentina, pero yo creo que en 2022 vamos a ver equipos un poco subidos por esa oportunidad de competir.
Claro, sin duda Chile y Uruguay con esto van a evolucionar un poco. ¿Y de Uruguay hay chance de una segunda franquicia, ves? ¿O más a mediano plazo, digamos? Porque Argentina yo creo que tal caer seguramente va a haber otra opción para que jueguen más jugadores, pero vos ves que los otros países también tengan una segunda franquicia, que se expanda el torneo, ¿o es algo muy, muy apresurado? Es difícil. El plan de Uruguay estaba hacerlo. El plan original era tener Sí. a Peñarol y a Nacional, en definitiva. Claro. Bueno, Peñarol fue el que avanzó más, se dio un poco esas sinergias que hay de dirigentes que venían también del fútbol y del rugby, que quisieron apostar a eso, que invirtieron para eso, en definitiva. Para Peñarol estuvo la plata porque era un proyecto que solo con la plata del rugby no salía, digamos. Había que buscar inversores y, bueno, gente vinculada a Peñarol y al rugby puso el dinero. Del lado nacional no lo hubo. Yo creo que el siguiente año fue mucho más difícil. Todo el desafío de hacerlo en pandemia llevó a que se achicara muchísimo el presupuesto. Se achicó casi a la tercera parte del presupuesto. Por eso el hecho de jugar una sola sede, por eso el hecho de jugar cada 4 o 5 días. No era realista hacerlo con más franquicias. Mirándolo para 2022, hay que ver cómo se hace, ¿no? Parece que todo indica que la situación sanitaria va a permitir hacerlo con un poco más de normalidad. También te amplía los costos. Viajando por toda América es más caro hacerlo. Entonces yo no lo veo desde este año. Sí sería una necesidad desde los equipos, pero también a Uruguay con una franquicia mayormente uruguaya, con una sola, me parece que le da. Con 2 tendrías que complementar con muchos jugadores extranjeros y ahí también se suma otro costo que me parece que le hace un poquito más difícil. No la veo muy posible que 2022 Uruguay tenga 2 franquicias, Peñarol y Nacional o Peñarol y la que sea. La veo como más posible una, pero bueno, después habrá que ver. Me parece que el objetivo a largo plazo es necesario tener una segunda franquicia para seguir desarrollando jugadores. Claro. Y hablando del desarrollo de jugadores y las franquicias, desde tu perspectiva, ¿por qué pensás que a los jugadores uruguayos les cuesta estar en las principales ligas? Porque acá tenemos solo la data de que está Arata en Castres y después creo que tenían 2 jugadores en el Pro 12, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, en el Pro de 2 están Manuel Eindecker en Oyonnax y Germán Kessler en Provence. Después hay 3 jugadores más, Agustino Ormachea, Felipe Dorchesi y Matteo Sanguinetti en el Nazionale, que es la tercera de Francia, que empezó hace 2 años esa tercera división profesional. Y después tenés a Franco Lamana en el top 10 en Mogliano de Italia. Y bueno, se te acaban las opciones. Es realmente muy difícil. Yo lo planteaba en Twitter después del partido. Es verdad, hay un tema de currículum que pesa mucho, en definitiva. Y para un jugador argentino es mucho, no digo de fácil porque sería muy injusto, pero se nota mucho más a un jugador argentino, hasta sin experiencia de selección para ir a alguna de esas ligas, que un jugador uruguayo. También un jugador estadounidense. El otro día en cancha Estados Unidos tenía jugadores de Toulouse, tenía jugadores de Saracens, tenía jugadores de Lyon, tenía jugadores de Newcastle. Y si los analizás pelo a pelo, no son mucho más jugadores que los jugadores uruguayos. Pero bueno, también hay vínculos políticos, vínculos naturalmente de raíces en definitiva que lo llevan, pero creo que sí, creo que otra enseñanza es esa, que han levantado la mano como para tener la oportunidad de jugar en mejores ligas. En definitiva, el negocio para los jugadores es irse a jugar un Pro de 2 o un Top 14 o una Celtic League, no más abajo de eso, porque me parece que más abajo de eso sí está parejo con las LAR y quizás no es tanto negocio irse. Bueno, Nacho, retomando un poco esto que hablamos recién de los uruguayos, de las pocas posibilidades para los uruguayos en Europa, es algo que también me llama mucho la atención, porque es como vos decís, ¿viste? Hay muchos jugadores de los Tier 2 en las ligas, hay infinitos, y uno solo, la realidad que el Top 14 Premiership o United Rugby Championship hay uno solo. Y eso también un poco le subiría la vara a los teros, ¿no? O sea, si tenés 4 o 5 jugadores que están todo el día entrenando con los mejores, es algo que sin duda también le influiría al seleccionado. Sin duda. Yo creo que una de las grandes sorpresas de Japón 2019 es que más jugadores no se hayan ido afuera. No tuvieron tantas ofertas, la verdad que, o si las tenían es eso, yo que sé, de Nacional francés, de Primera de Italia, algunas de esas que quizás viendo el costo-beneficio tampoco es tan diferente de irte a la SLAR, pero de jugar la SLAR en definitiva y jugar en tu casa y con un montón de ventajas. Pero sí, yo creo que ha sido una de las cosas que más ha costado y ojalá ahora se dé la oportunidad. Es cierto que para llevar un jugador de un Tier 2
hay muchos de los que se podrían ir están en alrededor de los 30 años y es más difícil. Para llevarte un jugador de un país no tan conocido, generalmente apuestan a llevarse a un Santiago Arata, un crack de menos de 25 años, en definitiva, como para llevarlo y tener un largo trecho, ¿no? Pero bueno, ojalá que esto sí pueda ayudar. De momento no he sabido de muchas ofertas, pero ojalá que estén pronto, en definitiva. ¿Y qué jugadores vos pensás que pueden dar ahora el salto después de esta clasificación, este triunfo a Estados Unidos? Un salto a un equipo, obviamente, del top 14 o de Premiership también. Y bueno, yo creo que una de las grandes sorpresas, por ejemplo, es que Nicolás Freitas no se haya ido antes. Nico Freitas, que estuvo en Jaguares, no jugó. Exactamente, no tuvo la oportunidad de jugar, pero ha crecido muchísimo como jugador. Venía jugando de wing con los Teros. En esta serie se lo probó de segundo centro, que también es uno de sus puestos naturales, y la rompió toda. La verdad que fue la figura, me parece, contra Estados Unidos. Es un jugadorazo, tiene gran trabajo defensivo, tiene mucha vocación ofensiva también. Es un jugador completo que me parece que es una de las sorpresas que no haya estado. Después hay algún otro jugador un poco más joven, Manuel Ardao, tercera línea, pero es más quizás el prototipo tradicional, tercera línea chico, que te complica todos los racks, que ensucia todas las pelotas, que saca un montón de penales, que para acá rinde un montón. No sé si tiene tanto lugar en el rugby europeo de primer nivel, ¿no? Quizás por un tema de tamaño, pero es un jugadorazo realmente. Y bueno, creo que esos dos de los que están hoy acá y de que tienen una edad un poco más joven, que no están por encima de los 30 años, me parece que esos podrían tener tranquilamente una oferta. Claro. Y hablando de un poco con lo que podrían ganar jugando en otras ligas, también podemos preguntar, ¿cuánto crees que pierde Sudamérica sin el America's Rugby Championship? Bueno, fue una decisión polémica, ¿no? El hecho, en el medio de la pelea política norte-sur, cortar ese torneo llamó bastante la atención. Y sí, yo te podría decir del principio que sí, que me parece que pierde la región sin esa competencia. Bueno, la estrategia pagó, en definitiva, el fin de semana porque clasificaron los dos equipos del sur, o sea que todo lo otro, quizás la SLAR fue más importante. Desde los argumentos te digo que sí, me parece que sería ideal tenerla ahora. Esa estrategia de ir por la SLAR y fortalecerse de ahí, claramente pagó. No la veo volviendo en el corto plazo la American Rugby Championship, la verdad. ¿Vos sentís que fue como una especie de revancha también? Estos triunfos de Chile y Uruguay, sobre todo por la disputa política que hubo, en las elecciones, que vimos que vos las seguiste de cerca, las elecciones de World Rugby, en la que, el norte se fue con Beaumont y el sur obviamente apoyó a Agustín Pichot y finalmente ganó el norte en las elecciones, pero bueno, esto quizás sea como una especie de revancha, ¿no? El tema de adentro de la cancha. Sin duda, sí, revancha creo que sí, claramente. La lucha política sigue bastante dura, y sobre todo lo que hablamos un rato antes, el hecho de decir, miren, nosotros tenemos una SLAR que de repente no tiene tanto brillo como la de MLR, no trae a ex glorias de los últimos tiempos que están quemando sus últimos cartuchos, como le pasa a la MLR, pero a nivel de juego, si te pones a ver el nivel de juego general de los partidos de la SLAR y la MLR, parece que la SLAR le gana. Desde ese punto de vista, decirle a World Rugby, mirá, nosotros pusimos una competencia profesional remándola en plena pandemia y todo, y anduvo muy bien y tiene mejor nivel. Me parece que esa es una de las grandes revanchas de la estrategia de Sudamérica. ¿Vos sentís que cambió algo después de las elecciones? Más que nada por todo lo que se habló, porque fue la primera vez que hubo dos caras distintas, claramente, siempre la misma línea World Rugby. ¿Sentís que cambió algo para los seleccionados de Tier 2 después de lo que fue la elección, todo lo que habló Agustín Pichot en la campaña? ¿Sentís que quizás Beaumont, se dio un poco y le dio un poco de prioridad a estos seleccionados? Yo no sé si cambió demasiado. Creo que hay algo que es insostenible, y es que sí, que los Tier 2 requieren más competencia, necesitan más competencia por el propio negocio del rugby. Si el rugby quiere seguir teniendo 12 selecciones nada más que puedan competir medianamente, el negocio no está por ahí, necesita abrirse para otros lados. Entonces, el reclamo de más competencias que se ha empezado a dar, estaba planteado desde antes, fundamentalmente apoyado impulsado por Pichot, ¿no? No hay forma que la nueva directiva de World Rugby no tomara el guante de eso. Ya se habían comprometido de antes y quizás a la visión de mínima, ¿no? Que es
en las ventanas, darle algún partido a los Tier 2 contra Tier 1. Ese es el objetivo de mínima. El objetivo de máxima era la Liga Mundial, que fracasó, y que en los números, en definitiva, hay muchas cosas que no le cierran a los del norte, sobre todo la posibilidad de descender y perder millones de dólares de jugar con un año con los Tier 1, ¿no? Entonces me parece que esa tranca es muy difícil que se solucione, no la veo a corto plazo solucionándose. Entonces me parece que World Rugby cambió lo mínimo imprescindible, que es decir, bueno, a los Tier 2 démosle un partido por ventana, más o menos. Hay que ver cuál es Tier 2, Uruguay se está metiendo ahí, pero los otros también requieren un poco más de competencia, un poco de mejor competencia. Entonces me parece que falta bastante y sin un impulso, no veo a World Rugby con un impulso claro como para lograr eso, ¿no? Es difícil de contentar a los Tier 1 en ese sentido, sus necesidades económicas, todos tienen necesidades económicas, y la pandemia la verdad que complicó a todo el mundo y hizo que hubiera muchas pérdidas. Entonces me parece que eso también influye a que si hay mejoras de competencia sean pocas y lentas, en definitiva, como estamos viendo. Claro. Y yo creo que es un poco positivo el tema de, bueno, Fiji va a tener un equipo en Super Rugby, con los Samoa y Tonga también, y ahora hay una competencia en Europa, ¿no? Además de la Challenge Cup y la Champions. La Super Cup. Claro, es una especie, es muy parecido al SLAR en definitiva. Claro, pero está bueno, me parece que también para esos equipos, para Georgia, para España, para Rumania, que también está, ¿no? Rumania no pudo presentar, parte del drama de Rumania, que se cae a pedazos, no pudo presentar un equipo, no le dio el presupuesto para presentar un equipo, pero sí, es una buena oportunidad de competencia. Es una competencia un poco más, se juega no de corrido, se juega en varios fines de semana durante el segundo semestre, convive un poco con las competencias locales y las competencias de selecciones, pero sí, va para ahí. Me parece que competencia profesional es el único camino, y competencia profesional regional, ¿no? El rugby no es como el fútbol, no tiene la capacidad de hacer muchas ligas más allá del top 14, y la Premiership no tiene la capacidad para hacer ligas nacionales en definitiva. Entonces, sí, me parece que esa apuesta de Europa también va un poco por ahí. Claro. Hablaste recién también de que, bueno, como la pandemia nos complica a todos, también para otros también puede ser beneficioso, así como se le dio un poco a los jugadores que estuvieron entrenando sí o sí para SLAR. ¿Y vos pensás que el futuro del rugby sudamericano está en la SLAR? Yo creo que sí, no veo otra manera de que seleccionados como Uruguay, como Chile, mantengan ese crecimiento, porque una realidad de tener 30 jugadores afuera no es viable para Uruguay y para Chile, no contribuye a un objetivo de desarrollo, lo hablamos recién. Tener 30 jugadores profesionales como puede tener Argentina en primer nivel a Uruguay no es posible. O sea, estamos hablando de que tiene uno solo, ¿no? O sea, es imposible tenerlos en un nivel realmente fuerte afuera. Y tener 30 jugadores en niveles de tercera de Francia, cuarta de Francia y primera, segunda de Italia, me parece que no desarrolla nada, en definitiva. Es muy difícil. Para los equipos Tier 2 es muy difícil también contar con los jugadores. Se los presiona mucho a los jugadores para que no vengan a jugar con sus selecciones, cosa que no pasa tanto con los Tier 1, que caen en las ventanas donde más o menos todos paran. Entonces, pero los Tier 2 no tienen... Estas eliminatorias se han jugado fuera de ventana y realmente ha sido mucho trabajo contar con todos los jugadores. ¿Sí? Los jugadores van y vienen y se los mira raro y a veces pierden el puesto. Entonces, claro, irse afuera me parece que como que se afianza la tendencia de que si hay competencia profesional en la región, irse afuera tiene que ser por muy buenas ofertas que realmente eleven la capacidad del jugador y sean muy superiores a lo que pueden tener acá. Claro, porque además... ¿Te sorprendió lo de Chile, Nacho? Perdón, Marco. No, ¿te sorprendió lo de Chile? Que la verdad, de acá yo por lo menos a Chile lo veía, los últimos años había caído un poco, y ahora de repente como fue un resurgir y le ganaron muy bien a Canadá. Realmente el partido lo ganaron de manera muy convincente, y ahora está a un paso del Mundial realmente, está cerquita, por lo menos tiene un partido con Estados Unidos y después el repechaje si es que pierde. La verdad que sí que me sorprendió el nivel. Yo esperaba que trabajaran bien, que hicieran una buena serie, hasta que la pelearan. No los veía clasificando. Chile ha tenido un gran trabajo en los últimos 2 años. O sea, empezaron a trabajar en serio. Desde Sudamérica Rugby se les planteó, bueno, si quieren, el último tren pasa ahora, básicamente. Chile es un país con muchos jugadores, con muchos clubes, pero siempre, nunca hizo la transición hacia el rugby de alto rendimiento. O sea, muchos jugadores de rugby social, en definitiva, lo que podíamos ver hace 25 años en Argentina,
hasta hace 10 años en Uruguay, eso de muchos clubes, tradición y todo, pero después poco compromiso profesional, jugadores que sobre los 30 años se iban para trabajar, o muchos juveniles de muy buen nivel que no seguían después jugando, o jugaban solo en el club y no seguían con la selección. Desde Sudamérica Rugby, con Pichot, con Piñeirúa, con el Huevo Urcade, se le dijo, bueno, el tren pasa ahora, si lo quieren agarrar es ahora. Y bueno, desde la dirigencia, primero hubo un cambio con Lulo Rudolph, el presidente de la Federación Chilena, que se pusieron a laburar en serio. Trajeron a Pablo Lemoine, en parte también bancado por Sudamérica Rugby, con una mentalidad. Pablo es un tipo especial para eso, ¿no? Para agarrar equipos con pocos recursos, meterles muchísimo sacrificio, mucha noción, mucha identificación con la camiseta, trabajar con poquísimo y lograr mucho. Eso Pablo lo empezó a hacer hace 2 años y el crecimiento ha sido espectacular. Sí, yo creo que mirando después de las eliminatorias de la primera ronda de la Sudamericana, donde Chile estuvo muy cerca de ganar a Uruguay, para mí el gran desafío de Chile era agregarle más juego ofensivo a esa muy buena defensa que han trabajado, que no es tan fácil de lograr, ¿no? Lleva tiempo, lleva bastante esfuerzo y lleva competencia, en definitiva. Creo que se adelantaron un par de pasos y mostraron una gran defensa, sobre todo en el partido de ida y en Valparaíso también, pero en el segundo partido le agregaron juego ofensivo, le agregaron oportunidad, saber aprovechar las pelotas propias, contraatacar, hicieron un partido espectacular. El partido de vuelta fue realmente espectacular y sí, a mí me sorprendió, no esperaba verlos con tan buen volumen de juego. Ahora tienen el desafío de Estados Unidos, es otra cosa, pero en definitiva ya ganaron 2 chances, ¿no? Porque si pierden contra Estados Unidos tienen el repechaje final, claro. Que no va a ser fácil, que ahí tendrás a un España o un Rumania o un Portugal de parte de Europa y ese va a ser el gran rival, pero sí, me parece que lo de Chile es espectacular. Parte de eso, identificar cuál es el momento para crecer. Tienen muchísimos jugadores, tienen muchos recursos, pueden conseguir sponsors, hasta más fácil que Uruguay en definitiva, pues son un país más grande y con un poco más de nivel adquisitivo. Así que sí, me parece que Chile tiene todo para crecer muchísimo en los próximos años. Quizá les va a llevar todavía un tiempo a alcanzar Uruguay, porque Uruguay sigue creciendo, pero sí, es uno de los grandes. Me parece que si mantiene esto va a ser uno de los países que más va a crecer en el mundo del rugby en los próximos años. Y el que se cayó un poco fue Brasil, ¿no? Me da la sensación que en un momento estaba subiendo. Sí. Y ahora como está lejos de nuevo, tanto de Chile como Uruguay, me parece que se sacó un poco, ¿no? Brasil. Sí, yo creo que Brasil hizo el camino inverso, en definitiva, ¿no? O sea, no tiene un gran rugby de base, es difícil, también tiene desafíos grandes, porque es un país enorme, ¿no? Tiene un gran centro de rugby que es San Pablo, después tiene pequeños centros de rugby a lo largo de todo el país, pero juntarlos, imagínate, un país amateur, como si Argentina tuviera que hacer un campeonato nacional, no tuviera el desarrollo de las provincias, en definitiva. El desarrollo en un país grande como Argentina está focalizado en las provincias, en los torneos regionales, y ahí la pirámide sube hasta arriba, y después con los centros de desarrollo, ahí es donde realmente se junta. En un país chico, con pocos recursos, chico del nivel de rugby, con pocos recursos, pero enorme geográficamente, el desafío es dificilísimo para Brasil. Y lo que hizo Brasil hace 4 o 5 años fue armar una base de 30 jugadores, trayendo 4 o 5 extranjeros, algunos de Nueva Zelanda, algunos de Francia, algunos de Sudáfrica, sumando un buen seleccionado de Seven. Construyó una base de 30 jugadores hace 5 o 6 años, pero no logró más. Si vos ves a nivel M20, Brasil pierde con Paraguay, generalmente. Son muy pocas veces las veces que le ha perdido, y con Chile y con Brasil, Uruguay pierde bastante bien, con bastante comodidad. Entonces, no hay secreto en eso. O sea, no ha tenido una apuesta a los juveniles. Encima le cayó en la pandemia. Este año se suspendió el rugby durante todo el año. Van a volver a jugar 2 años después a nivel de base. Entonces, es imposible. O sea, en la medida que los jugadores, esos 30 jugadores se fueron retirando, alguno bajó un poco su nivel, los equipos estudian mucho. Vos jugás 10 veces contra el mismo equipo, al final le conocés todas las mañas, le conocés todos los secretos, en definitiva. No se ha renovado y era lógico que le empiece a pasar. Si vos no tenés una base atrás, fue muy bueno, tuvo ese pico allá por 2018, cuando le jugó a los All Blacks Maoríes, esos videos del Scrum yendo para adelante y aniquilando el Scrum de los All Blacks Maoríes, pero no tuvo mucho más. Entonces, por más que traigas grandes entrenadores y todo, si vos no trabajás la base, a lo largo la pagás, en definitiva. Me parece que eso es lo que está pasando con Brasil hoy en día. Claro. Y saliendo un poco de Brasil y volviendo más a Uruguay, ¿cuál pensás para vos que es el próximo paso de los Teros?
Bueno, el desafío está planteado, fue casi que natural después del partido y hablando con entrenadores, con jugadores, lo tienen marcado así. El próximo desafío concreto es ganar 2 partidos en el Mundial y clasificar directo a 2027. Para eso le tenés que ganar a Italia, ¿no? O sea, no es cosa chica, pero bueno, antes de 2019 el plantel se propuso ganar 1 o 2 partidos en el Mundial y todos decíamos, bueno, es una locura. Y si ganan 1 es contra Georgia, contra Fiji es imposible, le ganó a Fiji. Después no pudo ganar la Georgia, un partido que fue 4 días después, que había poco descanso, que fue una lástima y cosa que no va a haber en este Mundial porque eso se corrigió, World Rugby lo corrigió y los partidos van a ser mínimo 6 días de descanso. Pero bueno, desde el periodismo por lo menos ya tenemos experiencia de que se plantean objetivos, decimos que es imposible y después los logra este equipo de los Teros. Entonces, como se planteó ganarle a Estados Unidos y ser América 1, cada objetivo grande que se han puesto, casi que todos los han cumplido. Entonces, tampoco es fácil decir que es una locura hoy en día ganarle a Italia. El objetivo claramente está planteado por ahí, ganarle a Italia, a África 1, que seguramente sea Namibia, y clasificar directo a 2027. No, Nacho, te quería preguntar básicamente si querés que esto es una gran camada de rugby Uruguay y qué viene más abajo, ¿no? Porque yo siento, por lo menos viendo el partido, es que eran casi todos los jugadores de la Copa del Mundo, sacando, bueno, a la apertura Echeverri, que tuvo que reemplazar a Berchesi. ¿Sentís que viene abajo una buena camada que pueda sostener todo lo que está logrando esta? Es compleja la pregunta porque, por un lado, sí, fue un equipo muy joven el que fue al Mundial. En promedio fue el equipo más joven que fue a Japón 2019. Claramente tiene otro tiro acá en Francia 2023. Y para muchos sí va a ser el pico y llegarán con 35, 36 años a otro Mundial, con lo cual es necesario pueden llegar algunos, pero es necesario tener renovación. Ahí el gran problema que hubo también fue la pandemia, en definitiva. Se suspendieron los Mundiales juveniles, había una camada muy buena y un proyecto muy bueno. El proyecto antes de la llegada de la pandemia era que ya lo habían empezado a hacer, que los seleccionados M18 jugaran los campeonatos argentinos, habían subido a la primera, en definitiva, al campeonato superior, después de ascender 2 veces, iban a jugar el campeonato M18 de provincias. Eso se cortó. También iban a jugar algún torneo en Sudáfrica, que también se cortó. La gran experiencia que tuvieron fue aquel cuadrangular que se hizo allá por junio en Sudáfrica con Georgia, con Argentina y con Sudáfrica, que le fue muy bien realmente al equipo. Hizo muy buenos partidos tanto con Argentina como con Sudáfrica y le ganó a Georgia. Georgia que era un poco más un M19 que un M20, pero bueno, que sigue siendo un equipazo. Entonces, el principal desafío que tienen es ese, hacer frente a la falta de competencia. Ahora se viene una competencia muy buena a fin de año, el America's Pacific Challenge, que va a ser de seleccionados M23, van a ser básicamente un sudamericano más Estados Unidos, y se van a utilizar planteles M23 para aprovechar esa falta de competencia, ¿no? Para darle rodaje a esos juveniles que, te digo, viene trabajando muy bien. La academia en Uruguay está a cargo de Gonza Camardón, ex Puma, de larga trayectoria, que fue entrenador de Uruguay en 2010, que está viviendo en Uruguay y que ahora se hizo cargo de la academia. Hay un buen trabajo y han entrenado todo este año casi sin competencia. Han sumado algunos jugadores a las LAR, hubo 4 o 5 jugadores M20 en las LAR, pero claramente le falta competencia. Entonces, el gran desafío es ese. Una de las mayores dificultades, me parece, está en la primera línea, donde no hay mucho recambio. Si te pones a ver el partido del sábado, los 2 pilares jugaron 72 minutos. O sea, una locura para un partido de este nivel, ¿no? Hay poco recambio y es un problema ese. Y sobre todo con pilares, que es un puesto que lleva mucho tiempo de trabajo, ¿no? Que el pico de rendimiento está a los 29, 30 años, no antes. Entonces sí, me parece que ese es uno de los grandes desafíos. Poder darle más apoyo a ese buen trabajo que se viene haciendo en juveniles, como para que den el salto y estén prontos para la mayor, en definitiva. Recién me nombraste a Gonza Camardón. Te quería preguntar por otro argentino que es el entrenador, el head coach, por el hombre de La Plata Rugby, el Mono Meneses. ¿Cómo ves el trabajo que está haciendo? Que la verdad te hace bastante allá. Y bueno, clasificó en 2019, perdón, y ahora en 2023 volvió a clasificar. ¿Cómo ves su trabajo ahí en Uruguay? Creo que los resultados hablan por él de lo que ha logrado.
es un gran entrenador, le cambió un poco la cabeza en ese sentido que les decía, de juego más integral a la selección, y sobre todo es un tipo que logra convencer mucho, que logra que los jugadores compren la idea. No es uno de esos líderes verticalistas que dan 2 o 3 gritos, como los hay, como también tiene resultados, como es, si se quiere, Pablo Lemoyne es mucho más ese líder que cercano a los jugadores, pero con autoridad. Sí, sí. Obviamente Menezes también la tiene, pero sí tiene algo de convencer siempre a los jugadores de la idea y de que compren la idea y que se sientan cómodos con eso. Me parece que es un gran líder y parte del secreto está en cómo lo fue convenciendo a los jugadores de ir logrando los objetivos. Me parece que ahí hay un entrenador espectacular, no solo en la parte de rugby, sino en la parte grupal. Y si lo ves, el plantel de los Teros, esa es una de sus principales virtudes. Me parece que hay una cohesión y hay una unidad en el plantel que le ha permitido muchas cosas. Por ejemplo, hacer frente el sábado a la ausencia de su mayor figura, de su apertura, de Felipe Berchesi, que se tuvo que ir por problemas familiares para Francia de apuro, y el equipo lo sustituyó perfectamente bien. El Felipe Echeverri entró, hizo un gran partido, era la apertura que venía jugando, porque con Berchesi afuera, todos los entrenamientos de los últimos 3 meses se habían hecho con él de titular, ¿no? Pero bueno, era un desafío en un partido tan importante, y el equipo cumplió. Se planteó ganar por él, por Berchesi, que no podía estar, por uno de sus líderes, y lo cumplió. La parte grupal ha sido fundamental, y en eso Menezes está despegado como entrenador. Ha sido uno de los grandes méritos, incluso de la Unión de Rugby del Uruguay, traerlo cuando en 2015 no se lo conocía prácticamente acá, no se sabía quién era. Cuando se dijo que el entrenador era Esteban Menezes, muchos dijeron quién es. Fue una sugerencia de Agustín Pichot a Sebastián Piñeirúa, por entonces presidente de la URU, se la tomó y realmente cumplió con creces, en definitiva, el Mono Menezes. Yo, Nico, por mi parte, las preguntas que tenían a hacer, creo que ya las hice. Vos no sé si tenés algo más que agregar. No, perfecto, ya le sacamos bastante tiempo, así que Sí, ¿no? obviamente Un gusto. agradecerle a Nacho. Podemos estar hablando de rugby todo el día, yo encantado. Y bueno, eso No, es lo obviamente, que bueno, nosotros más o menos, agradecerte ¿no? por tu tiempo. Sí, de Muchísimas verdad. gracias a ustedes. Muchas gracias, Nacho. La verdad que nos serviste un montón y muy, muy predispuesto. Y nada, la verdad que gracias por estar acá con nosotros, que para todo lo que es el blog de la gente argentina, les sirve un montón estar al tanto de lo que pasa también en lo que es el rugby de Sudamérica. Y bueno, nada, muchas gracias por estar acá. Un saludo a Santi, nuestro compañero, que no pudo estar acá hoy debido a horarios. Él vive en Nueva Zelanda y no pudo congeniar para estar acá entrevistándote con nosotros. Pero bueno, le hacemos una mención. Y no sé, Nico, si querés agregar algo más antes de que hagamos el cierre. No, obviamente agradecerle y mandarle un saludo allá y bueno, esperemos lo mejor para Uruguay. Siempre desde acá le deseamos lo mejor y creo que si la región crece, creo que a futuro le va a venir bien 100% a Argentina. Tal cual, esa me parece que es la mayor enseñanza. Comparto totalmente, Nico. Bueno, un gusto a ambos estar charlando tanto rato de rugby, y cuando quieran estamos a las órdenes por acá. Bueno, muchas gracias, Nacho. Nosotros nos vamos Gracias. despidiendo y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Así que tengan buena semana, gente. Chau, chau.